Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La profesora se ríe cuando dice que su mamá trabaja en la NASA, hasta que llega su mamá. En un pequeño y tranquilo pueblo de Maryland, a medio camino entre Washington D.C. y las llanuras más rurales del estado, se encontraba la escuela secundaria Jefferson. Estaba ubicado entre dos barrios, al este, casas adosadas con jardines bien cuidados, habitadas por familias blancas de clase media, al oeste, una subdivisión más antigua, con edificios de ladrillo rojo donde muchas familias afroamericanas y latinas, a menudo monoparentales, vivían con ingresos más ajustados. La escuela en sí era como la encrucijada que ocupaba. Es brillante, es negligente, simplemente funcional. Las paredes estaban desgastadas pero limpias, las aulas ordenadas pero nunca modernas, y los libros de texto a veces tenían una década de antigüedad. Los profesores hacían lo que podían, a menudo con muy poco dinero, pero en su mayoría con sinceridad. La clase 6 era una concentración de esta realidad. Un crisol de niños de diferentes orígenes, cada uno con sueños, heridas y secretos. Entre ellos, Amaya Johnson, 11 años, siempre sentada al fondo, contra la ventana. Una estudiante brillante y tranquila, que siempre escribía con un bolígrafo morado. Amaba las estrellas, los planetas, las preguntas que no se podían responder en una sola frase. Esa mañana, el viento otoñal soplaba entre los árboles y la luz se filtraba por las persianas. En su aula, señor Richard Lambert, un profesor de ciencias naturales, se disponía a iniciar su curso sobre sistema solar. Era un hombre de 53 años, siempre de camisa blanca, con un sarcasmo mordaz, conocido por su tono autoritario y sus chistes mordaces. Había impartido clases durante más de 20 años, y si bien no carecía de cultura científica, a veces le faltaba capacidad de escucha. Para él, una buena clase era aquella en la que mantenía el control. Y le gustaba hacer reír a los estudiantes, incluso si eso significaba herir su orgullo. Se aclaró la garganta y luego dijo: «Bien. Hoy vamos a hablar de la NASA». ¿Alguien sabe a qué se dedica esta agencia? La palabra NASA, el eco resonó por toda la clase. Algunas manos se alzaron tímidamente. Algunos murmuraron: cohetes, otros, astronautas. El señor Lambert miró a los estudiantes con una media sonrisa, esperando algo más atrevido. Y entonces una voz clara, suave, pero segura se elevó desde el fondo de la sala. «Mi madre trabaja en la NASA». El silencio fue instantáneo, pesadas, afeladas. Como si las palabras de Amaya hubieran suspendido el aire en la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Amaya Johnson, 11 años, una estudiante al fondo de la clase, siempre sentada junto a la ventana, donde la luz proyecta sombras sobre los cuadernos. Era discreta, siempre atenta, rara vez levantaba la mano. Una chica delgada y esbelta, de piel de ébano y grandes ojos marrones llenos de curiosidad, pero también de cautela. De esas niñas que no se oyen, pero que no se pueden ignorar si se mira con atención. Ese día llevaba un suéter morado un poco grande y vaqueros descoloridos. Su cuaderno de ciencias estaba lleno de pegatinas de planetas y citas de astronautas famosos. Siempre ordenado, siempre bien organizado. Había soñado con el espacio desde que ella y su madre vieron la Estación Espacial Internacional, EI, flotando sobre el cielo de Maryland una tarde de verano. Pero en ese momento, en esa aula común y corriente, ese sueño pareció chocar con algo invisible, pero sólido: duda social. La mueca invisible que dice: «Esto no es para ti». Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Algunos estallaron en carcajadas. Otros no supieron cómo reaccionar. Aún no era una burla descarada, sino más bien una mezcla de sorpresa, vergüenza y ese viejo instinto de seguir a quienquiera que tenga el poder en la sala, el profesor. El señor Lambert levantó lentamente la vista de sus notas. Aún sostenía el bolígrafo rojo en la mano. Sus gafas se deslizaron ligeramente por su nariz. Su rostro se iluminó con una sonrisa, no de alegría, sino de burla, de ironía. «Oh, Amaya, tu madre trabaja en la NASA», repitió, levantando una ceja. Enfatizó las palabras como si no las creyera. Como si cuestionara lo absurdo. Amaya asintió. Su gesto fue sencillo, sin desafío. No intentaba impresionar. Simplemente decía la verdad. Una verdad que nunca le habían lanzado como una piedra.
Pero el señor Lambert continuó, esta vez con un tono risueño, casi teatral. ¿Y qué hace allí? ¿Barrer la base? ¿Servir café a los astronautas? Esta vez, la risa estalló. La sala vibró con esa risa incómoda, esa risa que une a los estudiantes sin querer. No era que dudaran de Amaya. Era que no sabían cómo lidiar con esto, colisión entre un estereotipo y una verdad incómoda. Amaya sintió que le ardía el rostro. Un calor brutal, no el calor del sol, sino el calor de la vergüenza. No el calor que mereces. El calor que te dan imponer. Bajó la mirada, sus pestañas se agitaron levemente. Se le hizo un nudo en la garganta. Sintió lágrimas brotar, pero las reprimió no delante de ellos. No delante de él. Con los dedos apretados en el borde de la mesa, susurró, casi inaudiblemente. Ella es ingeniera de propulsión. Ella no gritó. Ella no suplicó. Ella declarado. Pero esta declaración, por poderosa que fuese, fue, sumido en el bullicio de la reanudación del curso. El señor Lambert no respondió. Fingió no haber oído nada. Volteó la cabeza hacia otro estudiante, continuando su lección como si la interrupción nunca hubiera ocurrido. Y quizás esa fue la peor parte. No risa. No es broma. Más borradura. Como si la verdad de Amaya no tuviera valor. Como si no existiera. Ella permaneció allí, erguida, pero sola. En su interior, sentía una mezcla de ira, tristeza e incomprensión. No quería ser admirada. Solo quería existir sin tener que demostrar lo que su verdad merecía ser creída. Lo que aún no sabía era que esta herida, este momento, se transformaría. Que la vida le daría la oportunidad de responder. No con palabras. Sino con una llegada que nadie olvidaría. Cuando llegó la noche, la luz del día se desvanecía lentamente sobre la escuela intermedia Jefferson, dejando un resplandor anaranjado que se filtraba por los amplios ventanales del vestíbulo. El edificio estaba más silencioso de lo habitual, como si contuviera la respiración para este ritual periódico, la reunión de padres y maestros. Los pasillos, habitualmente ruidosos, resonaban con susurros apagados, tacones discretos y el crujido de papeles. Los padres esperaban en filas de sillas, algunos visiblemente nerviosos, otros distraídos. Muchos vestían ropa de trabajo, batas, uniformes o trajes arrugados. En la habitación 214, señor Lambert se sentó en su escritorio, con una pila de archivos frente a él. Suspiró con fuerza mientras miraba el expediente de un estudiante, garabateó algunas notas y pasó la página como quien pasa un capítulo sin leerlo. Para él, estas tardes eran un protocolo escolar inútil, donde tenía que fingir interés en dinámicas familiares que consideraba secundarias a la educación. Lo que importaba, según él, era disciplina, esfuerzo y conformidad. Se levantó un minuto para servirse agua tibia de una botella de plástico y luego volvió a sentarse. Ya había visto a 4 padres, había hablado de lo mismo, charla, atención, posible mejora. Miró su reloj. 18:43. Suspiró de nuevo. Pensó en ese momento del día en que por fin podía ir a casa, comer algo y olvidarse del día, y quizá incluso de ese extraño comentario de esa mañana, aquella estudiante, Amaya Johnson, que se había atrevido a decir que su madre trabajaba en la NASA. Y ahí fue cuando alguien llamó a la puerta. No fue un golpe nervioso. Fue un golpe claro. ¿Tranquilo? Controlado. El mango giró suavemente y la puerta se abrió. Entró una mujer. Ella se mantuvo erguida, digna, en un mono azul marino perfectamente ajustado, sobrio pero impactante. En su pecho, en letras blancas, se podía leer: NASA, Laboratorio de Propulsión a Chorro. Su placa oficial brillaba bajo las luces de neón. Decía sin rodeos: Doctora Maya L. Johnson, ingeniera senior de propulsión. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante, su porte era altivo y en sus ojos una inteligencia tranquila casi intimidante. Una mujer que no necesitaba justificarse. Cada paso que daba parecía pesar con autoridad. Ella se acercó al escritorio. Buenas noches. Soy la madre de Amaya Johnson. El mundo pareció detenerse. El señor Lambert, inicialmente ocupado ordenando sus notas,
levantó la vista. Su rostro palideció al instante. Reconoció el logotipo, entendió el nombre. Su cerebro, demasiado lento para disimular el pánico, se aceleró. Se levantó bruscamente, dejó caer un bolígrafo, luego una tarjeta, que recogió a medias, tartamudeando. «Oh, Dr. Johnson. Encantado de conocerlo. De verdad». Ella no extendió la mano. Solo lo miró, con los ojos fijos en él. Una sonrisa cortés se dibujó en sus labios, pero no había calor en esta sonrisa. ¿En serio? Sin embargo, esta mañana, parecías pensar que una mujer negra solo podía trabajar de limpiadora o servir café en un centro espacial. El golpe aterrizó exactamente. El señor Lambert intentó una risa nerviosa y seca, pero lo pensó mejor. No sabía dónde poner las manos. Su mirada evitaba la de esta mujer a la que ya no podía reducir a un cliché. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Entonces, Dr. Johnson, sin levantar la voz, continuó. Soy ingeniero de propulsión avanzado. Trabajo en motores iónicos, los que impulsan nuestras sondas más allá de Marte, hacia Júpiter, hacia los confines de nuestro sistema solar. Mis cálculos, mis ecuaciones, mis pruebas, sirven para explorar lo que la humanidad nunca ha tocado antes. Hizo una pausa. No para lograr un efecto dramático, sino para sopesar cada palabra. Y tengo una hija. Una hija brillante. Que lleva leyendo artículos científicos desde los 8 años. Que dibuja satélites en sus cuadernos. Y que no necesita que un hombre adulto la menosprecie para aprender. Su voz no temblaba. No había gritado. Ella no lo había necesitado. La dignidad de sus palabras fue suficiente para aplastar la habitación bajo su propio peso. El señor Lambert permaneció paralizado, incapaz de responder. Humillado sin violencia, pero con una verdad tan evidente que lo silenció. Amaya esperaba afuera en un banco. No escuchaba, pero presentía. Y cuando su madre salió unos minutos después, vio en sus ojos esa calma que viene de quienes ya no necesitan luchar para demostrar que merecen su lugar. A la mañana siguiente. El sol se filtraba suavemente a través de las persianas del aula 214, proyectando sombras oblicuas sobre los escritorios. El ambiente en la clase 6B era diferente. Menos ruidoso. Menos distraído. Como si algo en el aire hubiera cambiado, un peso invisible pero real, que incluso los niños, sin necesidad de explicación, podían sentir. El señor Lambert entró un poco antes de lo habitual. Llevaba una camisa recién planchada y en la mano una memoria USB que insertó silenciosamente en la computadora de la habitación. No hizo comentarios sarcásticos ni reprendió a nadie. Su mirada, habitualmente penetrante y superior, parecía más suave. O tal vez solo, más humilde. Los estudiantes susurraban en voz baja. Algunos habían oído a sus padres contar lo sucedido el día anterior. Otros solo sabían que Amaya Johnson ya no era lo mismo. Sin decir palabra, el señor Lambert atenuó las luces y encendió el proyector. La pantalla se iluminó. Mujeres negras y la conquista espacial, el legado de Katherine Johnson y más allá. Murmullos de sorpresa recorrieron la sala. El nombre de Katherine Johnson no les resultaba familiar, pero el tono solemne del profesor captó su atención. No leía mecánicamente. Hablaba como si descubriera a estas mujeres al mismo tiempo que ellas. Él mencionó Maria Jackson, la primera ingeniera negra de la NASA, pionera en túneles de viento. Contó la increíble historia de Mae Jemison, la primera astronauta negra en el espacio, citando esta famosa frase suya. Nunca dejes que los límites de los demás se conviertan en tus límites. Y luego, suavemente, sin énfasis, abrió una nueva diapositiva. Una fotografía sobria y profesional mostraba a una mujer negra con un mono azul marino delante de una maqueta grande de un motor espacial. En el título, Dra. Amaya L. Johnson, ingeniera senior de propulsión avanzada, JPL/NASA. Un silencio atónito se apoderó del aula. Los estudiantes comprendieron. Algunos se quedaron paralizados. Otros se giraron lentamente hacia Amaya, quien estaba sentada en su sitio habitual junto a la ventana. Esta vez, no se acurrucó, ella sostuvo la mirada. ¿Directa? ¿Tranquila?
orgullosa. El señor Lambert se rascó la garganta. Creo que es importante que sepan que la exploración espacial no fue obra de genios blancos con traje. También se hizo gracias a las mujeres. Mujeres negras. A menudo invisibles, pero esenciales. Y hoy, siguen impulsando el progreso de la humanidad. Hizo una pausa. Entonces, ¿quién aquí quiere trabajar en ciencia algún día? El silencio duró un segundo. Y luego se levantó una mano. La mano de Amaya. Ni tímidamente. Ni vacilante honestamente. Alto. Seguro. Ya no bajaba la vista. Su mirada era clara y fija, ella acababa de tomar su lugar y esta vez, la clase no se rió. Ni siquiera se inmutó. Varias manos más la siguieron. Como un movimiento silencioso. Como si, en su interior, de repente la posibilidad se abrió para todos. Al fondo del aula, el señor Lambert apartó la vista de la pantalla por un momento. Observó a Amaya. Y, por primera vez desde que enseñaba, sintió que él también estaba aprendiendo algo. Él asintió lentamente. No para ella. Para él mismo. Unos años después. El campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts bañado por la luz dorada de una mañana de junio. Los jardines bien cuidados, los edificios de piedra de colores claros, las banderas ondeando suavemente con la brisa. Todo exudaba la solemnidad de un gran día, el graduación. Entre la multitud de estudiantes con togas negras, se encontraba Amaya Johnson erguida, orgullosa, de mirada serena. En la cabeza, el tocado tradicional. Alrededor del cuello, los cordones rojos y dorados de la mención honorífica summa cum laude, la más alta. Su mirada recorrió las gradas hasta encontrar la mirada que buscaba, de su madre. Doctora Amaya Johnson sentada en la primera fila de invitados, vestía un traje sencillo pero elegante. Sostenía un pañuelo de lino blanco en las manos, sin lágrimas aún, pero con el corazón ya rebosante. A su alrededor, sus familiares aplaudían, se tomaban fotos e intercambiaban sonrisas. Pero ella esperaba un momento específico. Cuando el presidente del MIT anunció: demos la bienvenida a nuestra oradora principal de este año, Amaya L. Johnson, estudiante de Ingeniería Aeroespacial. Se escuchó un estruendoso aplauso. Amaya subió al escenario lentamente, con pasos mesurados. Sin timidez. Sin prisa. Ya no necesitaba hacerse pequeña. Ella estaba en su lugar. Se detuvo frente al atril. Su voz, al micrófono, sonó clara. Cada palabra se escuchó. Hace años, en una clase de secundaria, mencioné que mi madre trabajaba en la NASA. Y alguien se rió. Un murmullo recorrió el público. Ese día comprendí que el mundo a veces duda de quienes no encajan en los moldes. De quienes no tienen el color de piel adecuado. El barrio adecuado. El acento adecuado. Ella inhaló. Mi sueño casi se desvanece ese día. Solo por un instante. Pero esa risa, esa burla, se convirtió en mi motor. Mi combustible. Porque mi madre ya me había enseñado esto, no necesitas demostrar que eres legítimo. Ya perteneces. Hizo una pausa. Luego giró brevemente la cabeza hacia su madre, sus miradas se cruzaron y en los ojos del doctor Johnson, finalmente, cayó una lágrima. Ni una lágrima de tristeza. Ni siquiera de alivio. Una lágrima de puro orgullo. No por el título. No por los honores. Sino porque su hija había encontrado su voz. Y lo había logrado quedándose sí misma. Al terminar la ceremonia, Amaya bajó del escenario. Su madre se acercó. Al principio no dijeron nada. Se abrazaron. Y en ese abrazo, había toda una historia. Una hija. Una madre. Un sueño herido. Y una gran victoria.